Ahora te daré unos consejos para la parte 3 del examen, el writing o la redacción. Lo primero que tienes que tener en cuenta es ¿qué te preguntan? Vamos a ver. Aquí tenemos una pregunta. Some people believe that making a lot of money and being famous are the true signs of happiness. Do you agree? Write an opinion essay. Lo primero que tienes que hacer es fijarte en qué estructura te están pidiendo. Si tú eliges esta opción, lo que te están pidiendo que escribas es un opinion essay. Así, si no escribes la estructura del opinion essay, te pueden penalizar hasta con 1 punto. Lo siguiente que tienes que ver es que hay un mínimo de palabras. Fíjate en esta instrucción. Choose one topic. Your answer should be 125 to 150 words in length. There is no specific penalty for exceeding 150 words in length. Extra points are not given for exceeding 150 words. Esto significa que hay un mínimo de palabras que tienes que escribir, 125. Si no llegas a este mínimo, también te pueden penalizar con hasta 1 punto. No hay un límite, pero te recomiendo no pasarte de 150 y yo te recomiendo nunca pasarte de 175. Piensa que entre más palabras escribas, más posibilidades hay de que te equivoques. Una vez ya has elegido la pregunta que vas a contestar, tienes que fijarte en cuál es el tema. Tampoco puedes desviarte del tema, porque si escribes de algo que no está relacionado con la pregunta, también te pueden penalizar. Después, también tienes que fijarte en el esquema. Esto es muy importante. Si tú sabes que vas a hacer un opinion essay, una cosa que puedes hacer para facilitarte la vida es dibujar en un papel aparte el esquema del opinion essay y tú pones introducción, body, conclusión. De esta forma tendrás una imagen visual que te facilitará el procedimiento de escritura. Después necesitas un plan. Sí, un plan. Muchas veces nos da pereza hacer un plan y empezamos a escribir de una sola, pero no puedes hacer esto porque es muy probable que te equivoques, que repitas ideas y no es para nada aconsejable. Lo mejor que puedes hacer es un plan. Ya cuando tienes la estructura, puedes al lado poner las ideas que van en cada parte del texto. Esto te ayudará mucho. Es preferible perder o invertir unos cuantos minutos al comienzo y no después perder unos puntos porque no has hecho un buen plan. Otra cosa que tienes que hacer es una lluvia de ideas. Para comenzar y hacer tu estructura y hacer tu plan, necesitas tener diferentes ideas. Cuando hagas esta lluvia de ideas, podrás ir acomodando las ideas en el lugar que les corresponde y eso asegurará que tu texto esté muy bien organizado. Lo siguiente es conectores y estructuras. Si sabes que lo que vas a escribir es un opinion essay y que el opinion essay tiene una estructura y unos conectores específicos, también los puedes escribir antes. Luego, en la parte de las plantillas, te daremos algunos modelos y algunas frases y conectores que puedes utilizar para cada tipo de redacción. Lo siguiente que tienes que tener muy en cuenta es que el orden es importante. Necesitas tener buena letra y respetar los márgenes. También te pueden penalizar porque si escribes con muy mala letra y no se entiende, no podrán calificarte. Cuida los márgenes, también es importante. Si no dejas márgenes, darás muy mala impresión y tampoco podrán entender muy bien lo que escribiste. Entonces, es importante que primero, si tienes tiempo, te hagas un borrador y luego pases en limpio la versión final del texto. Finalmente, revisa. Es muy importante revisar. Por eso tienes que practicar mucho en la parte del writing. Tienes que escribir tanto como puedas para aprender también a gestionar el tiempo. Sabes que tienes 60 minutos para hacer la parte 2 y la parte 3 del examen. Entonces, vete tomando el tiempo para saber cuánto estás haciendo el writing, cuánto tiempo necesitas para hacer el plan y cuánto tiempo necesitas más o menos para pasar el writing a limpio. ¿Qué cosas tendrías que revisar cuando ya hayas acabado? Hay muchas cosas que tienes que revisar, pero lo más importante te lo voy a decir ahora. Lo primero es la concordancia de los sujetos y los verbos. Por ejemplo, la tercera persona.
Siempre que tengas un verbo, asegúrate que tengas un sujeto. Y cuando tengas verbos, asegúrate que si ese sujeto es tercera persona, necesitará una S si está en presente, o si es plural, no necesitará S, etc. Asegúrate de que todo esté bien conjugado. Después, el vocabulario. Es súper importante porque hay todo un punto que se juzgará o se evaluará dependiendo del vocabulario. Es súper importante que aquí tengas buenos conectores, buen vocabulario. No tiene que ser vocabulario especializado, pero sí vocabulario no simple, vocabulario que sea más avanzado. Piensa que en este nivel tú tendrías que estar escribiendo en un nivel de B2 más o menos. Otra cosa que tienes que mirar es los conectores. Como te dije al principio, si ya te haces un esquema y te haces un plan, también puedes poner los conectores que necesites desde el comienzo. Así no tendrás que pensarlos después. Igualmente, cuando revises puedes ver si has repetido algún conector muchas veces y lo puedes cambiar. También si tienes conectores muy simples como el típico and o el but, que los puedes cambiar por moreover o however y así. Otra cosa que tienes que revisar es la puntuación. Fíjate si las preguntas tienen signo de interrogación al final, si has utilizado bien los quotation marks, las comas, los puntos, etc. También tienes que fijarte que el título no puede tener un punto final. Eso es muy importante. Finalmente, si tienes alguna duda de la extensión de tu texto, cuenta las palabras. Si te faltan, intenta agregar un conector más largo o una expresión un poco más larga para llegar al mínimo de palabras. Finalmente, practicar, practicar y practicar. Si puedes, busca a alguien que pueda corregirte las redacciones y practica lo más que puedas. También puedes corregirte tú mismo. Te dejaré al final del vídeo una checklist para que puedas revisarte tú siempre que hagas una redacción.